Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santas y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho aceptas en el amado. Que a Él sea toda la honra, toda la gloria, la alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amadas hermanas, es siempre un gozo compartir con ustedes una parte de la enseñanza que el Señor nos ha dejado escrita en su palabra, la cual nos ha dado y revelado por medio de su Espíritu Santo para ser enseñadas, redarguidas e instruidas en justicia, con la finalidad de que seamos perfectas y enteramente preparadas para toda buena obra. Reciban por este medio un saludo, un abrazo y mis deseos sinceros de que estén muy bien en compañía de toda su familia y sus seres amados. Pues bien, este congreso se ha denominado Arraigadas y Cimentadas en Él. Supongo que haciendo alusión al versículo que acompaña este título, que dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, del 6 al 7. Pues bien, quisiera empezar esta breve plática haciendo una reseña de los motivos por la cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Colosas, a los colosenses. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, que era una iglesia que él no fundó, sino que la fundó el hermano Epafras. Epafras, en una visita a la cárcel donde estaba Pablo, pues le da a conocer, entre muchas cosas, del amor, de la fe de la gente que, habiendo oído el mensaje del evangelio, se había convertido en esta región. Pero la gente de Roma enfrentaba un problema de tipo ideológico, ¿no? Uno de los principales problemas era la helenización de la cultura de la provincia, que propiamente no era judía. Por una parte, los habitantes de Colosas, influenciados por la cultura griega, creían en el dualismo, que es una filosofía de pensamiento que hoy hasta nuestros días sigue vigente, donde dicen que el bien y el mal se necesitan para coexistir mutuamente. En esta doctrina, Dios era un ser tan santo y tan bueno que aborrecía el pecado y a todos los habitantes del mundo, porque estos eran pecadores. De modo que ellos creían que Dios había creado una serie de seres que los acercaban a Dios mediante ofrendas, sacrificios y buenas obras. Ahora, por otro lado, también en Colosas, esta digamos era la rama de los que creían sobre algunas filosofías griegas, pero también estaban los que creían en el paganismo romano, y también había sinagogas judías en aquel lugar, de modo que los cristianos gentiles colocaban a Jesús dentro de estos seres espirituales, de esta filosofía dualista. O sea, decían, este Jesús del que nos predican es uno de estos seres de los que hablan los griegos, ¿no? Y entonces añadieron a Jesús a su adoración sin quitar lo demás, ¿sí? Entonces, pensaban, este es cualquier semidios griego o romano que los podría acercar a Dios. Y por otro lado, los judíos cristianos estaban sumando a la predicación de Jesús como el Cristo y Salvador del mundo las obras. Creían que la salvación no estaba completa con el sacrificio de Cristo, que los gentiles no podían ser llamados hijos de Dios en tanto estuvieran incircuncisos en la carne, y sumaban a esta salvación obras y tradiciones propias del judaísmo. Por esto es que Pablo escribe esta carta, la cual serviría como preámbulo para la epístola a los Efesios, en la cual el apóstol se tomará más tiempo para explicar los puntos que comienza a tratar aquí. En las primeras líneas de esta bella carta, el apóstol describe la raíz y el fundamento, en las palabras que después se convertirían en un poema para la iglesia primitiva. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. En este hermoso canto, Pablo no deja duda de quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, es decir, que Él gobierna sobre todo lo creado. Jesús no es otro ser celestial creado por Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Él gobierna todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él es superior a todo, y además es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único a quien le agradó al Padre que habitase toda plenitud, y por quien Él ha de reconciliar consigo todas las cosas, las de los cielos y la tierra, haciendo la paz a través de la sangre de su cruz. No necesita de nada para existir, porque Él existe en sí mismo. Él no necesita la maldad. Es así como Pablo le deja claro a la iglesia de Colosas quién es Jesús y cuál es su obra, cuando describe no solo que en el propósito del Padre está reconciliar todo mediante la sangre de su cruz, sino también dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto hace que Pablo deje de lado la filosofía dualista de varios mediadores y pone con esto por encima a Jesús de cualquier otro ser creado, y lo pone como creador de cualquier ser celestial, y hace firme hincapié en que ahora ya no están separados de Dios, sino que por medio de su muerte nos ha reconciliado en su cuerpo de carne para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante del Padre, es decir, sin pecado que nos separe de Él. Esto es totalmente contrario a la filosofía dualista. Dios se hizo carne, el Dios que ellos pensaban que era que no quería ni ver al mundo. No, ese Dios se transformó en carne y baja a la tierra y nos reconcilia con Él mismo a través de Él mismo. Como está escrito en la carta de los Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora bien, posteriormente también el apóstol hablará sobre las tradiciones judías, a las que los judíos cristianos querían que se sometieran los que eran del pueblo gentil convertidos. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo afirma, aleluya, que estamos completos en él, que no necesitamos ninguna circuncisión hecha de manos de hombre, sino la circuncisión de Cristo, una circuncisión en nuestro corazón. Ahora bien, ya he esbozado los motivos de la carta y me gustaría explicarte, como yo lo entendí, por supuesto, este pasaje tan hermoso, arraigados y sobreedificados en él, ¿sí? Quiero empezar por la palabra sobreedificar, ¿no? Que además de arraigado se encuentra en nuestro versículo lema. Por tanto, dice la palabra de Dios, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe. La palabra sobreedificar se define como cimentar, como construir, como edificar o erguir otra cosa sobre algo que ya está hecho. Es algo que tú pones encima de algo que ya está. Ahora me voy a valer de una figura que me hizo a mí entender un poquito más esto. Y me voy a valer de la figura de la construcción, es decir, la edificación de alguna cosa, ¿verdad? México es un país en el que se da mucho la construcción, la autoconstrucción. Esto quiere decir que las personas normalmente construyen sin la asistencia de algún técnico en construcción o un profesional de la construcción. A todos nos gusta, nos encanta la idea de imaginarnos cómo sería mi casa, si le voy a poner una alberca, si va a tener una fuentecita a la entrada. Ahorita que yo entré aquí a la casa de mis hermanos para grabar este video, pues vi que le han hecho sus mejoras y le está quedando muy bonito. Todo eso comienza aquí, en el pensamiento. Todos tenemos la ilusión de construir algo algún día, ¿no? Y que ese algo se adapte a mí, a lo que yo pienso, a cómo yo quiero vivir, a cómo yo quiero que se vea, a cómo yo quiero recibir a la gente en mi casa. Pues bien, sin embargo, aquí en México, pues todo el mundo tiene un poquito de arquitecto y no lo critico. Le doy gracias a Dios porque Él nos dio de esa creatividad de Él mismo, ¿verdad? Pero bueno, las universidades y algunas compañías cementeras se preocupaban de la estabilidad de las construcciones que las personas hacen sin asesoría, ¿verdad? Y entonces editaban unos pequeños manuales para el autoconstructor, donde ponían muñequitos y con caricaturas explicaban que pues primero lo que había que hacer era tocar el terreno, ¿no? Y te ponían al muñequito con un pico y decía, usted píquele con el pico y si el terreno se abre rápido es un terreno blando. Para el terreno blando hay que hacer esto. Y si más o menos le costó trabajo, es un terreno más o menos. Y si le está bien duro, que le tronó el pico, que se le botó, es un terreno duro. Es un buen terreno para construir. Y entonces yo no me acuerdo, sí veía los de autoconstrucción, pero yo nunca me acuerdo de haber visto un manual de autoconstrucción para sobreedificar.
para agregar algo a una estructura ya hecha. Pero cualquiera que haya hecho una modificación de vivienda que tenga que meterse con la estructura, no estoy hablando de cambiar el piso, sino de abrir una trave para enganchar algo o abrir el cimiento para reforzar algo, te va a decir que es más caro hacerlo así que hacerlo desde el principio. Entonces me puse a pensar, digo, bueno, ¿sí será lo que Pablo quiso escribir? Y él quiso escribir sobre edificar. ¿O será que se equivocó de vocablo utilizando o lo utilizó con toda la intención? Entonces me di a la tarea de buscar en qué otras partes de la escritura se encuentra la palabra. Y bueno, me encontré que en Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Y también en la primera carta a los Corintios, el apóstol dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En 1 Corintios 3:10. Estos versículos se corresponden entre sí con respecto al significado de la palabra. Es decir, que el apóstol sí está hablando de construir encima, es decir, sobre algo que ya existe. Por eso usa primero la palabra arraigado. Es decir, que hay una raíz, un fundamento preestablecido sobre el cual se sobreedifica, y además dice cuáles son las herramientas que sirven para esta sobreedificación. Pero primero hay que ver cuál es la raíz, cuál es ese fundamento. Dice el libro de Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y también dice en el libro de Romanos 15:8-12, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y él se levantará para regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y también confirma el apóstol Juan: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En Apocalipsis 5:5. Y otra vez Jesús dice de sí mismo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Y dice en Isaías 28:16: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento, por cimiento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De modo que la raíz, el fundamento es Cristo. Así pues, el fundamento es inamovible en la estructura. El fundamento es lo que sustenta el peso de toda la edificación, lo que lo comunica el peso del edificio al suelo firme. Y que para el caso de la figura de la construcción sucede que también el suelo firme es la roca, ¿no? Dios Padre es la roca sobre la cual está el fundamento, y el fundamento es lo que recibe la carga de todo el edificio para transportarlo de manera uniforme al suelo firme, lo que hace que toda la estructura permanezca estable. No basta para construir saber cuál es el fundamento a utilizar. Este fundamento debe estar sobre la roca. Sí, el cimiento debe estar en suelo firme. Verán, hay edificios que se construyen en suelos blandos, y en algunos casos se utilizan lo que se llama cimentaciones profundas. Entre estas cimentaciones profundas está un sistema que usan mucho en México que se llaman los pilotes. Los pilotes son postes muy largos, ¿no?, que funcionan de 3 maneras. Funcionan de punta, de fricción o por control.
¿no? El de punta busca penetrar la tierra blanda hasta hallar la roca. Y entonces sobre todos los pilotes que se hincan en el suelo, se coloca otra parte de subestructura que puede ser una caja de cimentación y luego ya el edificio arriba. Y ahí los pilotes de fricción no tocan la roca firme, pero se van adhiriendo a la roca por las paredes, ¿sí? De manera que todos buscan el suelo firme, todos buscan afirmar el cimiento, la estructura. El hermano Pablo dice de sí mismo que él ha puesto el fundamento, queriendo decir que ha dado a conocer a los hombres mediante la predicación y el testimonio del nombre de Jesucristo, el cual es la raíz y el fundamento a lo que se debe aferrar la iglesia. En la carta a los Efesios, el hermano Pablo escribe: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los profetas es Cristo y también es Él el cimiento de los apóstoles. Como el apóstol Pedro afirma en su primer discurso a los judíos, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis, en Él, en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Y dice: y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días, los días del Mesías. Ahora, bendito, dice Lucas 1:68-75, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia. De este Jesús, dice el libro de Hechos 10:43, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Y también dice Pablo en Romanos 1:16, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Así pues, los apóstoles afirman que Jesús es la persona de que hablan los profetas desde tiempo antiguo, y apoyados en esto, así como en las señales y palabras que escucharon de Jesús mismo, como en la revelación que les fue dada de la palabra escrita por medio del Espíritu Santo, ellos, siendo israelitas, predican en el nombre de Jesús que las palabras del Padre dichas por Moisés y los profetas se han cumplido, estableciendo así el fundamento principal de la doctrina de Cristo y de la salvación, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, volviendo a lo escrito por el apóstol en los Colosenses, debemos estar arraigados, cimentadas en esa verdad única. Ahora bien, también de regreso a la palabra sobre edificar, Pablo afirma que cada uno debe cuidar cómo sobre edifica, es decir, debe poner sumo cuidado y atención del material que coloca sobre el fundamento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, y como puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En una construcción, lo primero que debes conocer es lo que quieres hacer. Si quieres hacer un edificio, si quieres hacer una casa, una bodega, una alberca, y de acuerdo a esto será el tamaño de tus espacios, y también el tamaño de tus espacios va a definir los refuerzos de la estructura y el grosor del cimiento. Del diseño arquitectónico de la vivienda, o sea, de tu idea que tú imaginas, ¿no? Dependen la estructura, depende la fuerza necesaria de la estructura para sostenerla, y también la distribución y el cálculo de instalaciones que recorren toda la edificación como las venas de nuestro cuerpo sin que se vean, y dependen los cálculos, ¿sí? Del plano original empezamos a medir y vemos, bueno, son tantos metros, de tantos metros necesito una trave de tanto, ¿sí? Ahora,
también eso, el diseño define qué material vas a utilizar en la superestructura, lo que se ve. Ya dijimos, la roca es el Señor, el fundamento es el Señor, lo que hay arriba, ¿qué? ¿No? Si se quiere construir algo duradero, pues no puedes utilizar materiales perecederos a la intemperie como carrizos o hojarasca. Podría usarse madera si se trata de construir una casa, pero si se trata de un edificio, un rascacielos cuya altura es de más de 300 metros, entonces la madera no va a ser suficiente. Va a necesitar acero, va a necesitar concreto suficiente para resistir arriba los vientos, ¿no? Que a veces son de hasta 160 kilómetros por hora, y en esos rascacielos el viento llega a mover el edificio del eje hasta unos 60 centímetros. Entonces lo que mantiene ese edificio en el suelo es el cimiento, es el tamaño del cimiento, ¿no? Ahora bien, yo una vez vi como un pino caía completo, pum. Vino un viento fuerte, estaba yo en la escuela y vi un viento fuertísimo y de repente vi al pino con todo y raíz caer como tabla, ¿no? Y Dios, como creador de todas las cosas, Él ya estableció qué tipo de edificio quiere edificar y cuáles son los materiales que va a utilizar. Él dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es Dios quien edifica la casa. Él se lo dijo a David. David tuvo la intención de construir un templo y le dijo Dios al profeta, ve y dile que haga lo que esté en su corazón, pero luego le aclara y le dice, ciertamente desde que salimos, lo saqué de tierra de Egipto, yo he habitado en tiendas y en tabernáculos, pero cuando yo he llamado a una de las tribus de Israel y le he dicho, hazme casa de cedro, ¿no? Y dice así, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré su reino, su trono para siempre, su reino para siempre. Ya desde entonces Dios había dicho que Él edificaría la casa. ¿Y a través de quién la haría? De Jesús, del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el medio y el fundamento de este templo donde habita Dios entre los hombres, en el corazón de cada creyente. El apóstol Pedro escribe, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y también el apóstol Pablo escribe, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordémonos de que en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne, y éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se ha hecho uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos, a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, pues para que una construcción sea resistente, sobre todo cuando estamos poniendo algo encima de algo ya hecho, necesitamos que nuestros materiales que ocupamos vayan limpios, que no lleven impurezas. Cuando usted está pegando el concreto, es necesario lavar el concreto viejo para unir el concreto viejo, el concreto nuevo, hacer una buena limpieza y luego usar aditivos que hagan que eso funcione como una sola estructura. Así también nosotros debemos quitar de la doctrina de Cristo cualquier enseñanza adversa, cualquier enseñanza y doctrina de hombre que se quiera montar sobre el fundamento, ¿sí? A Pablo ya le preocupaba esto. Él escribe: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia. En esta misma porción de la Escritura, el apóstol nos exhorta a velar. Nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que es la que afirma que tiene el poder de sobreedificar y darnos herencia con los santos. El mismo Jesús exhortó en el momento que era necesario que lo llevaran preso a velar y orar a sus discípulos para no caer en tentación. De modo que coincide con el apóstol Pablo en que velar, es decir, mantenerse despierto y alerta, es necesario para no caer en tentación y engaño. Ahora bien, cualquier material que planee adherirse a una construcción debe estar limpio, sin impurezas, para que trabaje con la calidad y eficacia que se requiere. Esto es lo que el hermano Pablo comenzó a hacer con los hermanos de Colosas al escribir esta carta. Estaba limpiando toda impureza y material contaminante, lo que se estaba sobreedificando en la raíz y el fundamento, para lograr una edificación firme en cada uno de los hermanos y así después una iglesia firme. El problema es que a veces nos concentramos mucho en la impureza y poco en el material puro. A veces sabemos más de otras doctrinas o de lo que están mal los otros que de lo que está bien. Y lo que está bien está en la palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Nuestro fundamento sobre el cual somos sobreedificados es el Señor Jesús. Él es la roca, Él es la raíz. Y lo que se sobreedifica en Él tiene que ser todo conforme a la palabra de Dios. A lo largo de la historia, Dios mismo ha levantado hombres que, guiados por su Santo Espíritu, se han levantado para quitar de la palabra de Dios las impurezas que han sido añadidas por interpretaciones o conveniencia de hombres.
En el tiempo de Moisés, Dios dio la ley a la nación de Israel para establecer los lineamientos y normas por los cuales debían regirse a fin de darles a conocer la santidad de Dios y la desaprobación que él tenía respecto a las costumbres de los demás pueblos alrededor. La Biblia también cita profetas como Jeremías y Isaías, que en los tiempos de angustia de Israel predicaban la palabra del Señor, habiendo otros que predicaban otras cosas. Sí, profetas falsos que se levantaban en nombre de Dios a decir cosas que no eran. Y también en los tiempos de Jesús, él mismo reprendió a los maestros de Israel por predicar mandamientos de hombres como doctrinas de Dios. Y ahora en medio de la naciente iglesia primitiva están los apóstoles como Pablo, exhortando a la iglesia a velar y permanecer firmes en la verdad del evangelio de Cristo, arraigados y cimentados, desmintiendo mediante el conocimiento de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo las doctrinas filosóficas de la época y las tradiciones de los judíos convertidos. En la antigüedad estas cartas se copiaban a mano y se leían en las iglesias, ¿no? Y hoy estamos leyéndole estas cartas como al principio, como a los principios de la iglesia, recordándonos que debemos velar, recordándonos que debemos conocer el fundamento, estar firmes. No hay otro mediador, no hay otra manera de llegar a Dios. Jesús es el fundamento, y la estructura del nuevo hombre que se va formando encima debe estar cimentada en Él y debe estar sobreedificada conforme al fundamento y la doctrina de Dios, conforme a su palabra. Después de la cristianización del Imperio Romano, determinada por Tasiano posterior a la conversión de Constantino, se implementaron los concilios eclesiásticos para aclarar las dudas y seguir esclareciendo lo concerniente a las bases doctrinales de la iglesia cristiana, y otra vez se cargó a la palabra de tradiciones, hasta que en el siglo XVI un monje, Martín Lutero, conociendo la palabra, les dice: toda la doctrina, toda la tradición que tienen mal. Y no solo le escribió a los católicos, también les escribió a los judíos de su época, demostrándoles con la Torá que el Cristo que niegan en ese momento es el Cristo que esperaban. Es el Cristo que esperaban, que Dios no es mentiroso, que Dios cumplió los tiempos. Así que, hermanos, es necesario que permanezcamos firmes en ese fundamento. Saber quién es la raíz, quién es el fundamento, y saber que lo que se edifica encima debe ser lo que Él dijo, debe ser lo que Él predicó, debe ser lo que Él estableció, los que los apóstoles confirmaron y que los profetas dijeron desde el principio. Nada fuera de aquí. En Él habita toda la plenitud de la deidad, en Él estamos completos, y a los que creen en su nombre nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, que no proceden de carne y de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ningún libro o enseñanza puede estar por encima de la palabra de Dios o contraponerse a ella en su doctrina bajo el alegato de que también es palabra de Dios, si contradice en letra o en esencia la palabra misma. Las escrituras deben gobernar sobre las tradiciones e interpretaciones, sobre toda tradición o credo o enseñanza, y deben estar en unidad con las enseñanzas de las escrituras como la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola, es un todo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para redarguir injusticia. El hecho de que la escritura puede interpretarse a sí misma es por medio del cual nosotros demostramos, o Dios demuestra, la unidad de la escritura como un todo. Jesús dijo: velad. Pablo dijo: velad. Es necesario que velemos. Pablo también afirma que es la palabra de su gracia la que tiene el poder de sobreedificarnos, de modo que la oración, la atención y el conocimiento de su palabra nos permitirán reconocer inmediatamente las impurezas añadidas a la doctrina de Cristo, comenzando por saber y reconocer quién es quien nos mantiene arraigados al Padre. La palabra se explica a sí misma, la palabra es verdad, y la verdad más fuerte de la palabra es que cambia tu vida. Ese es el testimonio más firme y real de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo y Dios es real, y de la que la palabra es viva y eficaz. A Él sea toda la gloria. Yo le agradezco al Señor que me haya permitido compartir esto contigo. Que Dios te bendiga.
Muchas gracias.